segunda clase vamos a terminar la parte de la espalda. Tenemos que calcular algunas medidas para que nos quede el patrón exacto a la medida que queramos tejer o a las tallas, que como ya vimos tenemos aquí las medidas de la talla pequeña hasta las 3X y una L. Mira, aquí he tejido ya un trozo y con este trozo tengo suficiente para comenzar a disminuir en la parte del cuello. Aquí, si el hombro lo queremos terminar completamente recto, tejemos justo hasta aquí, hasta esta parte de aquí. La manga, ya dijimos que para ponerla recta continuamos tejiendo recto. Pero en este caso yo al jersey verde lo cerré en 3 pasadas. Quiere decir que aquí nos va a bajar un poco para que quede más bonita la parte de la manga. Si no, aquí nos va a ser flojo en la parte de arriba. Si queremos que se adapte bien, lo cerramos en 3 veces. Para tejer el hombro completamente recto, tejemos las 78 pasadas. Vamos a ponerlo aquí, de aquí hasta la parte de la manga, 78 pasadas. Aquí, como voy a rebajar la parte del hombro, que hemos dicho que cerramos en 3 pasadas, y así tenemos una primera pasada, la primera que cerramos, un tercio del hombro, cerramos los puntos en una primera pasada. Luego tenemos la segunda pasada que tejemos con el último punto, que ahora lo veremos sin tejer, en una tercera pasada que cerramos nuevamente 2 partes de las 3 que vamos a cerrar, una cuarta pasada que tejemos igual a la pasada número 2 y una quinta pasada donde cerramos el resto de los puntos. El resto de los puntos en la quinta pasada. Así tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 pasadas. Estas 5 pasadas son las que tenemos que bajar en esta parte de aquí. O sea, si hasta justo aquí donde indica el patrón son 78 pasadas, a estas 78 pasadas le quitamos 5 pasadas, menos 5, y nos da un total de 73 pasadas. Vamos a suponer que aquí he tejido la pasada número 73. Así, con las anotaciones que ya tenemos de la muestra, vamos a calcular todos los puntos que necesitamos para tejer el jersey. Mirad, son para calcular los puntos que nos quedan en la parte de la sisa, o sea, la parte de, en este caso no lleva sisa, lo tejemos completamente recto, pero yo considero que la sisa va aquí, justo donde comienza la manga. Y aquí es donde yo comienzo la parte de la sisa. Aquí sería el tejido recto. Así vamos a calcular las pasadas que ya tenemos que tejer hasta hacer las primeras disminuciones. Mirad, si 28 pasadas son 10 centímetros, ¿cuántas pasadas tenemos? En este caso yo tengo 20 centímetros en la parte de la manga. Aquí ponemos la medida que le queráis dar al ancho de la manga. Despejamos el signo de interrogación o la X, que son las pasadas que tenemos que tejer, que sería igual a 28 pasadas por
20 centímetros. Y la dividimos, el resultado lo dividimos por 10 centímetros. 28 por 20 nos da un total de 560. Al dividirlo entre 10, le quitamos el último 0 y nos queda 56 pasadas. Ya tenemos las pasadas que tenemos que tejer hasta la parte del hombro. Lo podemos anotar en esta parte de aquí. 56 pasadas. Desde aquí hasta la parte de la disminución del hombro. Ahora vamos a calcular también la parte de atrás del escote. Primeramente, la parte de atrás de un cuello a la caja sube más que la parte de delante, queda más alto. Tenemos el patrón justo en la medida que tiene que quedar definitivamente, o sea, incluido la parte de la tirilla. Así, en este caso vamos a tejer una tirilla básica que son 2 centímetros. Aquí yo, en la tira del cuello, le puse solamente 1,5 centímetros. Yo quería que me quedara un poco más amplio porque no me gusta tan cerrada la parte del cuello. Pero aquí, si lo queréis cerradito, justo a la caja, solamente tenemos que bajar 2 centímetros en la parte de la espalda. Con 2 centímetros ya nos va a quedar justo la caja. ¿Que queremos que nos quede un poco más amplio? Pues le quitamos 1 centímetro más en cada lado o 2 centímetros si queremos que no abra más. Aquí ya depende del gusto de cada uno. En este caso yo lo voy a hacer básico y luego ya vosotros podéis poner, ya tejiendo el básico ya sabéis cómo tejer uno, que no importa lo amplio que sea. Así, aquí tenemos con el rojo, donde tenemos que bajar la parte de la espalda en el cuello para que con la tirilla ya nos queda a esta misma medida que indica el patrón. Así ahora, como vamos a terminar la parte de la espalda, nos vamos a centrar solamente en esta parte. Y para calcular la pasada que tenemos que cerrar estos primeros puntos del centro, tenemos que tener la medida exacta del largo que le queramos poner. 48 centímetros la talla S, 50 centímetros la talla M de largo, 52 centímetros la talla L, 54 la talla XL, 56 la talla 2X y una L y 58 la talla 3X y una L. Así calculamos las pasadas que tenemos que tejer desde el inicio hasta aquí a la parte del hombro. Y calculamos con los puntos de la muestra. Así, 128 pasadas. Tenemos 10 centímetros. Estas son las medidas básicas que tenemos que tener en cuenta para calcular los puntos totales. Así, si en 28 pasadas tenemos 10 centímetros, en 48 centímetros los ponemos centímetros debajo de centímetros. Tendremos, aquí sería igual a 28 pasadas por 48 centímetros. Y lo dividimos entre 10 centímetros. He puesto 100 centímetros en lugar de 10 centímetros. Son 10 centímetros, lo mismo que tenemos aquí en la muestra. Así 28 por 48 dividido entre 10. 28 por 48 son
1344. Dividido entre 10, le quitamos el último 4 y nos queda 134 pasadas. Como el 4 es menor de 10, yo en este caso lo quito y no lo tengo en cuenta. Y son 134 pasadas. Ahora, con estas 134 pasadas, que son las totales que tenemos que tejer, desde aquí, desde el inicio hasta la parte del hombro. Vamos a quitarle las pasadas, que en este caso yo he bajado para la parte de la disminución del hombro, para cerrar los puntos y quede el hombro con forma en lugar de completamente recto. Y ya hemos dicho que tenemos, aquí hemos anotado para cerrar los puntos y tenemos 5 pasadas. Estas 5 pasadas las quitamos menos 5 pasadas. Son 129 pasadas las que tenemos que tejer desde el inicio. En las 129 pasadas desde el inicio cerramos los primeros puntos del hombro. Y ahora vamos a calcular las pasadas que tenemos que bajar aquí en la parte de atrás, en la parte del cuello. Para que el cuello nos baje lo que necesitamos, tenemos que calcular en la parte del elástico los 2 centímetros, las pasadas que nos ocupan 2 centímetros. Aquí ponemos un alfiler y contamos las pasadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 pasadas, los que ocupan 2 centímetros. Como lo he tejido con una aguja medio punto menor, mirad, así son 7 puntos los 2 centímetros. Como yo he tejido el elástico con una aguja más pequeña, voy a poner una pasada más y en total son 8 pasadas. Así aquí, si tenemos 56 pasadas hasta llegar al hombro, desde esta parte de aquí hasta la parte del hombro, le quitamos a estas 56 pasadas, le quitamos las 8 pasadas que va a tener la tirilla en la parte del cuello, en el escote, y son 48 pasadas las que tenemos que tejer antes de comenzar a disminuir aquí en la parte del cuello. O sea, 48 pasadas, digamos, para la primera disminución en la parte del cuello. Para la parte del hombro vamos a disminuir 5 pasadas en las 56 pasadas que tenemos en la parte de la sisa. Así tenemos un total de 51 pasadas. Y al disminuir las 5 pasadas a las 56 pasadas tenemos un total de 51 pasadas. O sea, el hombro lo comenzamos a disminuir en la pasada número 51. Y así ahora voy a anotar yo aquí aparte, son 51 pasadas hasta llegar al hombro y 48 pasadas a llegar a la parte del cuello. Voy a calcular la medida del cuello de ancho, en este caso son 16 centímetros las 3 primeras tallas y 18 las 3 siguientes. Esta medida, como hemos dicho, está ya es con el cuello completamente terminado, o sea, con la tirilla unida, y que nos quede completamente a la caja. Ahora, si queremos que nos quede más amplio el cuello, pues tenemos que ponerle los centímetros menos, además de la parte de la tirilla, para que nos quede más amplio. En este caso, para que no os liéis mucho, le vamos a poner la tirilla de 2 centímetros, vamos a dejarlo así completamente a la caja. Que queréis que os quede
más amplio, podéis poner 1 centímetro más o 2 centímetros más, tenéis que calcular la medida. Así serían 18 centímetros las que dejamos de amplitud en la parte en las 3 tallas, en la parte de la espalda, y 20 centímetros en las 3 tallas siguientes. Mirad, si en 10 centímetros tenemos 18 puntos, en 10 centímetros tenemos 18 puntos, ¿cuántos puntos tendremos en 16 centímetros? Y tenemos que multiplicar 16 por 18 y lo dividimos entre 10. Tiene un total de 288 dividido entre 10. Y esto sería igual a 28,8. Como está más cerca el 8 del 10, ponemos 29. Estos son los puntos que nos ocupan los 16 centímetros. Pasé las anotaciones aquí a la libreta porque mi gato, ya os podéis imaginar, saltó y se lo llevó jugando. Estamos calculando que tenemos los 29, los 16 centímetros son 29 puntos. Como le vamos a aumentar lo que lleva la tirilla, que son 2 centímetros, vamos a calcular los puntos que tienen los 2 centímetros de más. Son 2 centímetros a cada lado de la parte del cuello. Así, si 10 centímetros son 18 puntos, 2 centímetros, ¿cuántos puntos son? Y multiplicamos 18 por 2 y lo dividimos por 10 centímetros. Y esto nos da un total de 36 dividido entre 10. Son 3,6 puntos, que redondeamos y ponemos 4 puntos. Estos son los puntos que tenemos que quitar también, que hacer las disminuciones a cada lado de la parte del cuello. Si tenemos 29 puntos ya, los que tenemos que quitar en la parte del cuello, le añadimos los 8 puntos más, que son un total de 37 puntos. Estos 37 puntos son los que vamos a dejar para la parte del escote, en la parte de atrás. En la parte del cuello tenemos que disminuir en los 37 puntos centrales. Y así ya sí podemos terminar con todos los datos que necesitamos la parte de la espalda. Así, aquí tenemos las anotaciones esenciales para terminar la espalda y podemos añadir a estas anotaciones una más para saber los puntos que lleva el hombro. Yo puse 86 puntos al inicio, ahora le quitamos los 37 puntos centrales. De 7 hasta 16 van 9, 4 y hasta 8, 4. Tenemos 49 puntos para la parte del hombro. Como estos 49 los tenemos que dividir entre 2, son 2 hombros, necesitamos un número par. Ponemos 48 puntos y ahora estos 48 los dividimos, esos 48 puntos los dividimos entre 2 hombros. 48 puntos entre 2 hombros son un total de 24 puntos. 24 puntos cada hombro. Y ya el resto lo dejamos para el resto de puntos lo dejamos para el centro. Como aquí hemos cogido el número par de puntos, aquí ponemos un punto más. En lugar de 37 pasadas, son 38 puntos centrales.
Así tenemos ya definitivo los 38 puntos centrales, los 51 pasadas para el hombro y las 48 pasadas hasta llegar al cuello. Aquí ya tengo, vamos a suponer que aquí tengo la sisa y a partir de la sisa donde comienza la manga ya he tejido las 48 pasadas para disminuir en la parte del cuello. Así, con las 48 pasadas, así la vuelta número 49 vamos a tejer los 24 puntos del hombro. Colocamos un marcador de puntos y ahora el cuello vamos a darle la forma también en 3 pasadas. Quiere decir que en lugar de disminuir aquí en el centro los 38 puntos que tenemos, vamos a dejar 3 puntos más a cada lado. Así tejemos 1, 2 y 3 puntos. Y ahora continuamos cerrando los puntos del centro. Tejemos los 2 puntos siguientes y vamos montando puntos. Un punto, 2 puntos, que con estos 3 puntos ya llevamos 5 puntos. 6, 7, 8, así vamos cerrando hasta que tengamos 32 puntos cerrados. Aquí ya cerré los 32 puntos y me quedan el punto que tengo en la aguja y los 2 puntos más para la parte del cuello. Estos son los puntos que tenemos que poner para la parte del escote. Y ahora continuamos tejiendo los puntos del hombro. Una vez que ya tenemos terminada esta pasada, es la pasada 49 y la anotamos. A partir de aquí vamos anotando las pasadas para no confundirnos. Ahora, continuamos tejiendo solamente con la parte izquierda. Y vamos a tejer la pasada número 50 hasta el último punto. Aquí estoy ya en el último punto, que lo pasamos sin tejer. Terminada la pasada número 50, la 51, pasamos al primer punto sin tejer y el segundo punto también lo pasamos sin tejer. Y montamos el primero sobre el segundo y tejemos el siguiente punto y montamos el punto anterior y ya nos queda un punto solamente para hacer la disminución aquí en la parte del cuello. Y ya, como sabemos que nos queda un punto, continuamos tejiendo la pasada número 51. Al final de la pasada 51 vamos a pasar los 2 últimos puntos sin tejer. Pasando estos 2 últimos puntos sin tejer, nos va a quedar el hombro izquierdo a la misma altura que el hombro derecho. Así, en la pasada número 51 es donde tenemos que disminuir los puntos para el hombro. Así, pasamos estos 2 puntos y en la vuelta número 52 pasamos los 2 puntos sin tejer y montamos el primero sobre el segundo. Pasamos el siguiente sin tejer y montamos el punto anterior. Ahora tejemos el siguiente punto
y cerramos el punto anterior. 4 puntos, 5, 6, dejemos un punto más y ya tenemos 7 puntos cerrados. Ahora continuamos tejiendo hasta el final de la pasada. Recordamos que estamos en la pasada número 52. Aquí al final de la pasada nos queda un punto que lo pasamos sin tejer. Recordamos que estamos contando las pasadas a partir de la sisa. Así, ahora, esta pasada que hemos tejido con el último punto pasado sin tejer, y nos vamos a la pasada número 53, donde vamos a tejer deslizando el primer punto, lo pasamos a la aguja derecha y pasamos el segundo punto también sin tejer y montamos el primero sobre el segundo y ya tenemos en esta parte cerrada todos los puntos que tenemos que coger de la parte del escote. Así ahora continuamos tejiendo la pasada hasta el último punto. Aquí estoy en el último punto, paso el último punto sin tejer. Y hemos terminado la pasada número 53. Ahora en la pasada número 54 cerramos otros 7 puntos. Así pasamos este primer punto, lo pasamos sin tejer y el siguiente también lo pasamos sin tejer. El primer punto que tenemos en la aguja sobre el segundo. Ya tenemos un punto. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya tenemos 2 veces de las 3 veces que tenemos que cerrar el hombro. Ahora continuamos tejiendo hasta el final de la pasada y aquí ya no tenemos que pasar ningún punto sin tejer en esta pasada porque ya hemos terminado las disminuciones de la parte del cuello. Así terminamos la pasada número 54 y en la pasada número 55 tejemos el primer punto y vamos tejiendo hasta el final de la pasada. Aquí al final de la pasada nos queda un punto, lo pasamos sin tejer y en la pasada número 56 cerramos ya los puntos que nos quedan. Así pasamos este punto primero sin tejer, el siguiente también lo pasamos sin tejer y montamos el primero sobre el segundo. Y ya aquí cerramos los puntos y ya tenemos este hombro terminado. Con estos puntos cerrados ya terminamos esta parte. Aquí ya en el último punto lo tejemos y montamos el punto anterior y ya aquí hemos terminado este hombro. Aquí le podemos dejar la hebra larguita para coser la parte del hombro.
Así nos queda por la parte del derecho. Aquí en la parte derecha hemos tejido hasta la pasada número 49. En esta pasada es donde cerremos los puntos para el escote. Ahora vamos a tejer la pasada número 50. Y aquí vamos a enganchar el hilo. Vamos a quitar el marcador. Sabemos que tenemos que cerrar estos 3 puntos en 2 veces. Así pasamos este primer punto sin tejer. Ahora aquí en esta pasada, en la pasada número 50, para que nos iguale esta parte del cuello a la parte izquierda, aquí cerramos los 2 puntos en la siguiente pasada, no, en la siguiente, o sea, aquí cerramos los 2 puntos, pero antes de cerrarlos tejimos una pasada del revés. Como aquí no lo encontramos al contrario, para que nos quede la misma altura, vamos a tejer el primer punto y el segundo. Y así nos queda más alta esta parte, y iguala a la otra. Un punto y 2 puntos. Y montamos el primero sobre el segundo. Tejemos un punto más. Y montamos otro punto y ya tenemos 2 puntos montados, que son los que vamos a montar en esta pasada. Y continuamos tejiendo. Al final de la pasada número 50 nos queda este último punto que lo pasamos sin tejer. Ahora en la 51 vamos a cerrar los primeros puntos en la parte del hombro y vamos a pasar el primer punto sin tejer y el segundo también sin tejer y montamos el primero sobre el segundo y continuamos cerrando los 7 puntos. Cerrados los 7 primeros puntos, continuamos tejiendo. Al final de la pasada número 51, los 2 puntos que nos quedan los pasamos sin tejer, para que aquí no nos haga tanto escalón en la parte del cuello. Ahora vamos a pasar estos 2 primeros puntos, los pasamos también sin tejer y montamos el primero sobre el segundo. Pasamos el siguiente punto sin tejer también y montamos un segundo punto. Ahora continuamos tejiendo hasta terminar la pasada número 52, donde el último punto lo pasamos sin tejer. Al final de la pasada número 52, el último punto lo pasamos sin tejer. Pasamos al primero sin tejer y el segundo y montamos el primero sobre el segundo. Y así vamos montando ya hasta tener 7 puntos. Cerrados los 7 puntos, continuamos tejiendo hasta que llegamos al último punto. Aquí el último punto lo pasamos sin tejer. Terminada la pasada 53, la 54, cerramos el último punto que nos queda aquí en la parte del cuello. Pasamos el primero y el segundo punto sin tejer y montamos el primero sobre el segundo y continuamos tejiendo hasta el último punto de la pasada.
Terminando la pasada 54, el último punto lo pasamos sin tejer y nos vamos a la pasada número 55, donde cerramos los 7 puntos, pasamos el siguiente punto y montamos el primero sobre el segundo. Y ya vamos montando todos los puntos para cerrarlos. Y aquí terminamos en la pasada número 55. Aquí ya tenemos terminada la parte de la espalda.